Muy buenos días, cocineras y cocineros del mundo. Hoy voy a hacer una rica ternera estofada con guisantes. Para hacer esta rica receta procederemos de la siguiente manera. Para empezar he comprado unos 400 gramos de carne de ternera para estofar, que ya el carnicero lo ha cortado a trozos pequeños. Le pondremos un poco de sal y un poco de pimienta y seguidamente lo vamos a espolvorear con un poco de harina común. La harina nos va a ayudar a espesar la salsa. Seguidamente mezclaremos para que la carne quede bien empapada de harina. Y a continuación pasaremos esta carne a un cazo con aceite caliente a fuego medio para dorarla. Vamos a dorarla a fuego fuerte para de esta manera sellar la carne y que no se escapen sus jugos interiores. Al igual iremos mezclando para que no se nos pegue la carne al cazo. Al llevar la carne a harina es más fácil que se pegue. Mientras tanto añadiremos una hoja de laurel, también añadiremos unos tallos de apio y unos trozos de calabaza. Mezclaremos bien todos estos ingredientes y ya seguidamente vamos a cubrir esta carne con agua. La cubriremos totalmente, mezclaremos y dejaremos que la carne nos deje sus sustancias y esta agua se impregne de sus sustancias. Una vez empiece a hervir, tapamos, ponemos el fuego al mínimo y dejamos cocer durante una hora. Faltan 10 minutos para que se cumpla la hora. Ahora en un fuego aparte freiremos media cebolla, unos trocitos de zanahoria, un poco de pimiento verde y un poco de pimiento rojo. Le añadimos un poco de sal y lo salteamos a fuego medio durante unos 5 minutos. En la receta de hoy he puesto cebolla morada, pero puede ser cualquier tipo de cebolla. Ya salteados estos 5 minutos, ahora pasaremos todas estas verduras junto con la carne al cazo. Añadiremos también 2 ajos cortaditos a trozos. Mezclamos todos estos ingredientes. Recordamos que ahora ya tenemos el fuego lento. Añadiremos aquí media cucharadita de pimentón dulce. Mezclamos de nuevo, ya tenemos una salsa espesa y rica. Y el último ingrediente que vamos a añadir van a ser los guisantes. Mezclamos de nuevo. Y ahora taparemos el cazo y dejaremos cocer aproximadamente a fuego lento unos 10 minutos. A mitad de esta cocción probaremos el caldo a ver cómo está de sal. Y es aquí donde vamos a rectificar si nos falta sal. Y cocineras y cocineros del mundo, pasado este tiempo ya tendremos listo y preparado esta rica ternera con guisantes. Recordar que un estofado reposado siempre sabe mucho mejor. Espero, como siempre, que esta rica receta os sea de mucha utilidad. Un saludo. Y el refrán de hoy: jugar y nunca perder no puede ser.